Él tenía millones, ella ni para un café. Pero cuando él le ofreció ayuda, ella fue quien terminó cambiando su vida. ¿Cómo una mujer sin nada puede tenerlo todo? Hola, mi gente hermosa. Hoy les traigo una historia que seguramente tocará fibras muy profundas de su corazón, porque habla de esos momentos en que un gesto pequeño puede cambiar el destino de una vida entera. ¿Qué harías si alguien en apariencia insignificante resulta ser la clave de tu pasado y tu redención? Si alguna vez has recibido ayuda de alguien cuando más lo necesitabas, o si tú has sido esa ayuda para otro, esta historia es para ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que los actos de bondad vuelven multiplicados? No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir esta historia con alguien que valore las segundas oportunidades. Ahora sí, abre tu corazón y acompáñame en este viaje emocional. El viento silbaba con fuerza en aquella tarde gris. Las gotas frías de la lluvia golpeaban el asfalto con insistencia, mientras la gente corría para refugiarse en los cafés del centro, empapados pero impacientes. En medio de esa carrera frenética por evitar el aguacero, una figura femenina se mantenía de pie, inmóvil frente a una cafetería elegante. Tenía el cabello mojado, pegado al rostro. Su abrigo gastado goteaba sobre sus zapatos y sus manos temblaban mientras sujetaban un billete arrugado. Se llamaba Silvana y aunque su aspecto era sencillo, su mirada contenía una dignidad que no se compraba con dinero. Entró al local. El cálido aroma del café recién molido le golpeó el rostro como una caricia que no recibía hacía mucho tiempo. Dio unos pasos hacia el mostrador bajo las miradas incómodas de algunos clientes. Las meseras cuchicheaban. Una de ellas, de uniforme impecable, se le acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Lo siento, señora. Este lugar es solo para clientes habituales», dijo con tono suave, pero firme. Silvana tragó saliva. Mostró el billete con timidez. «Solo quiero un café y sentarme un momento a secarme». La mesera negó con la cabeza. «No tenemos mesas disponibles», mintió, mientras detrás de ella se veían al menos 5 lugares vacíos. Un silencio tenso llenó el espacio. Algunos bajaban la mirada, otros simplemente ignoraban. Pero desde una esquina, Elías, un hombre de traje oscuro y reloj de lujo, observaba todo con atención. Sus ojos, detrás de unos lentes discretos, se fijaron en el temblor de las manos de aquella mujer. Había algo en ella que le parecía familiar. Silvana dio media vuelta humillada mientras el billete mojado caía al suelo. Salió bajo la lluvia, con pasos torpes, como si el mundo le hubiera cerrado otra puerta más. Fue entonces cuando Elías se levantó. Caminó con decisión hacia la entrada. Afuera, Silvana trataba de protegerse bajo el marco de una ventana. «Disculpe», dijo él con voz serena. «¿Puedo pagar su cuenta?» Ella lo miró sorprendida. Dudó. Nadie le ofrecía nada desde hacía años. Nadie le hablaba con ese tono de respeto. «¿Por qué haría eso usted?», preguntó con cautela. Él sonrió apenas. «Porque a veces solo hace falta un café caliente para cambiar el rumbo de un día o de una vida». Silvana no supo qué decir. Aceptó. Entraron juntos. El silencio en la cafetería fue absoluto. La mesera tragó saliva y los atendió con torpeza. Silvana se sentó frente al millonario sin saber que esa pequeña acción sería el inicio de un giro que nadie, ni siquiera él, podría imaginar. 15 minutos después, mientras Elías sorbía su café y escuchaba la suave voz de esa mujer que hablaba poco, pero con sabiduría, algo dentro de él se estremeció. Había escuchado esa voz antes, en otra vida, en otro momento, pero ¿dónde? El café humeaba entre ellos, como una niebla tibia que suavizaba las palabras no dichas. Silvana sostenía la taza con ambas manos.
como si aquel objeto frágil pudiera devolverle algo de la calidez que tanto tiempo le había sido negada. Elías la observaba en silencio. No era el tipo de mujer que solía frecuentar su mundo de trajes caros, juntas corporativas y eventos de gala. Pero había algo en ella, algo que desafiaba toda su lógica. No era su ropa vieja ni su peinado sencillo. Era su mirada, una mezcla de fortaleza y resignación. Una mujer que había perdido todo, menos la dignidad. «Gracias por esto», dijo ella sin levantar la vista. «No hay de qué», respondió él. «Pero no puedo evitar preguntarme, ¿qué hace una mujer como usted sola, empapada, en una tarde como esta?» Silvana soltó una pequeña risa amarga, seca. «La vida no siempre te pregunta si tienes paraguas. A veces simplemente te deja en medio de la tormenta». Elías sonrió, intrigado por su forma de hablar. No era una respuesta común. Había inteligencia, metáfora, poesía incluso. No parecía una mujer perdida, sino alguien que alguna vez tuvo mucho y lo perdió. «¿Tiene familia?», preguntó midiendo su tono para no sonar invasivo. Ella dudó, luego negó con la cabeza. «Tenía. Ahora solo tengo recuerdos y cicatrices». La mesera pasó de largo, sin mirarlos. El resto del local había vuelto a su rutina, pero Elías sentía que el tiempo entre ellos se había detenido. Observó sus manos, marcadas por el trabajo duro. No llevaba anillos. Su abrigo tenía costuras mal hechas, como si ella misma lo hubiera remendado. Pero sus ojos no mentían. Había vivido mucho, había amado, había sufrido. ¿Trabaja en algo?, Silvana soltó una carcajada suave, sin humor. Si barrer calles y cuidar ancianos en sus últimos días cuenta como trabajo, entonces sí. Elías bajó la mirada. Algo le dolía en el pecho, una sensación extraña que no sabía de dónde venía. ¿Y usted?, preguntó ella de pronto. ¿Por qué ayudar a una desconocida? Gente como usted suele mirar para otro lado. Él se encogió de hombros. Tal vez estoy cansado de mirar para otro lado. Un silencio profundo se instaló entre los dos. Silvana lo observó por primera vez con detenimiento. Reconocía ese tipo de rostro, serio, calculador, pero con grietas invisibles. Hombres así no ofrecían ayuda sin motivo. Había algo más, algo que ella no lograba descifrar. Él se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Cómo se llama?» «Silvana», respondió con un hilo de voz. Él asintió. Luego dijo su nombre. «Yo soy Elías». Ella tragó saliva. Algo en ese nombre le pareció inquietantemente familiar, pero decidió no preguntar. No todavía. Los minutos pasaron. Hablaron poco, pero lo suficiente como para dejar una marca. Al final, Silvana se levantó lentamente. «Gracias por el café. Fue lo más humano que me ha pasado en semanas». «¿Tiene dónde dormir esta noche?», preguntó él, casi sin pensar. Silvana lo miró con dulzura, pero también con firmeza. «No estoy en venta, señor Elías». Él frunció el ceño, sorprendido. «No era esa mi intención». Ella sonrió. «Lo sé, pero tenía que decírselo, porque así empieza, y luego todo se distorsiona». Tomó su bolsa desgastada, sacó un pequeño sobre y lo dejó sobre la mesa. «Guárdelo. Tal vez algún día lo necesite». Y salió, como había entrado, con paso humilde, pero con la cabeza en alto. Elías abrió el sobre con curiosidad. Dentro había un papel doblado con un solo nombre escrito a mano con letra firme: Linares. Su rostro palideció al instante. Sus dedos temblaron. Ese apellido, ese nombre, no podía ser. El sobre temblaba entre los dedos de Elías como si pesara toneladas. Linares. No era un apellido común, no para él. Era una palabra que guardaba heridas, memorias, secretos. Miró hacia la calle, pero Silvana ya no estaba.
Solo quedaba la estela de lluvia en la acera y una sombra en su alma. Volvió a sentarse lentamente. Apoyó los codos en la mesa y cerró los ojos. Su mente comenzó a retroceder años atrás, cuando él aún no era el poderoso Elías Salvatierra, dueño de hoteles, empresas y propiedades. Cuando no tenía más que una mochila vieja, hambre en el estómago y sueños rotos en los bolsillos, pero no, aún no. No quería permitir que esos recuerdos lo atraparan, no ahí, no con tanto por hacer. Guardó el sobre en el bolsillo interior de su saco y pidió la cuenta. Esa noche, Elías no pudo dormir. Se revolvía en la cama de su lujoso penthouse, rodeado de comodidades que no lograban calmar su mente. La imagen de Silvana seguía ahí, sus ojos cansados, su voz pausada, el calor de sus manos sobre la taza de café. Y ese apellido, Linares. Encendió su laptop, buscó en registros públicos, redes sociales, bases de datos privadas. Nada. No había Silvana Linares en la ciudad. Ninguna con esa edad, ninguna con ese rostro. Era como si no existiera, o como si alguien la hubiera borrado. Al día siguiente, Elías fue a la cafetería temprano, con la esperanza de verla otra vez. Pero ella no apareció. Pasaron los días. Él no podía concentrarse en nada más. En reuniones, firmando contratos, cenando con inversionistas, su mente se fugaba a esa tarde de lluvia, a la mujer que lo enfrentó con dignidad, que no pidió ayuda, pero aceptó un gesto, que dejó un nombre y muchas preguntas. ¿Por qué me diste ese sobre, Silvana?, murmuraba para sí mismo. ¿Quién eres en realidad? En un impulso tomó su auto y condujo hasta uno de los barrios más humildes de la ciudad. Algo le decía que ahí, entre calles de tierra y techos de lámina, podría hallar una pista. Preguntó por ella. Mostró una foto que había conseguido de las cámaras del café. Algunos la reconocieron. Nadie sabía mucho, solo que vivía en una pensión modesta, ayudaba a ancianos enfermos y que nunca pedía nada a cambio. Una vecina, una mujer robusta y de voz fuerte le dijo: Silvana no habla mucho de su pasado. Dice que hay cosas que es mejor enterrar, pero a veces, cuando cree que nadie la escucha, llora, y menciona a un tal Elías. El corazón del millonario dio un vuelco. ¿Está segura? Como que me llamo Guadalupe. No olvido ese nombre porque es raro oírlo así, con tanto dolor. Elías agradeció, confundido y perturbado. ¿Cómo era posible que una mujer como Silvana, que parecía no tener nada, guardara tanto dentro? ¿Por qué lo conocía? ¿De dónde? Decidió esperar. Sentado en su auto, frente a la pensión, se quedó ahí por horas. Finalmente, al atardecer, la vio llegar. Cansada, con una bolsa de pan y un suéter viejo, caminaba despacio, pero con la misma dignidad del primer día. Ella lo notó, se detuvo y lo miró fijamente. «Sabía que volverías», dijo, sin sorpresa, «porque las deudas del alma no desaparecen, solo duermen». Él bajó del auto, dio unos pasos hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza. «Dime la verdad, Silvana, ¿nos conocemos?». Ella lo observó con una ternura que dolía. «Tú no, pero tu alma sí». Y sin decir más, entró a la pensión. Elías se quedó ahí, paralizado, con la certeza de que aquella mujer sin pasado guardaba el pedazo más valioso del suyo. Elías no regresó a casa esa noche. Se quedó sentado en el auto, mirando la entrada de la pensión, con los ojos perdidos en un tiempo que apenas recordaba, pero que empezaba a despertarse como una herida mal cerrada. Esa frase de Silvana, «tú no, pero tu alma, sí», lo había desgarrado por dentro. El viento golpeaba los cristales del auto, el frío se colaba por las rendijas, pero Elías no se movía. Solo cerró los ojos, y los recuerdos empezaron a fluir. Años atrás, Elías no era Elías Salvatierra, ni siquiera usaba su apellido.
Lo había abandonado todo cuando su madre murió. Tenía 17 años, un dolor que le apretaba el pecho y ningún lugar donde ir. Vagó por las calles, mendigando comida, durmiendo en parques. Su cuerpo adelgazó, su espíritu se rompía poco a poco. Un día cayó enfermo. Fiebre, tos, escalofríos. Se desplomó frente a una iglesia. La gente pasó de largo, hasta que una joven mujer se detuvo. ¡Hey, muchacho!, le gritó arrodillándose a su lado. Tenía el cabello recogido, un suéter remendado y ojos oscuros llenos de fuerza. ¿Me escuchas? ¿Puedes moverte? Él apenas balbuceó algo. Estaba al borde del colapso. Esa mujer lo levantó como pudo. Lo llevó a una casa humilde en una colonia periférica. Lo arropó, le dio té caliente, sopa, y durante 3 días lo cuidó como si fuera su propio hermano. No le preguntó su nombre, no le pidió nada. Solo lo llamó Hijo del Viento, por haber llegado sin aviso y con tristeza en los ojos. Cuando Elías se recuperó, quiso agradecerle, pero ella solo dijo: no me des las gracias a mí. Agradece que aún tienes alma, cuídala. Algún día tendrás la oportunidad de hacer lo mismo por alguien más. Él lloró, y ella lo abrazó, con ternura de madre y fuerza de hermana. Al amanecer del 4.º día, ella ya no estaba. La casa estaba vacía, sin muebles, como si nunca hubiera existido. Elías intentó buscarla, preguntó. Caminó por horas. Nadie la conocía. Nadie recordaba esa casa. Y entonces la vida siguió. Él trabajó duro, estudió, se hizo empresario, se convirtió en un hombre frío, determinado, intocable. Pero ahora todo cobraba sentido. Silvana, su voz, sus ojos, su fuerza. Era ella, susurró con los ojos abiertos de par en par. Ella me salvó la vida. Un nudo en la garganta lo ahogó. Había pasado más de 20 años. Y esa mujer no solo seguía viva, seguía ayudando a otros, sin esperar nada. Y él, que tenía todo, nunca la buscó, nunca cumplió su promesa. Hasta ahora, Elías bajó del auto con decisión. Entró en la pensión. El olor a humedad y sopa vieja lo golpeó. Una señora mayor lo miró desde un pasillo. ¿Busca a Silvana? Él asintió. Suba. 12:15. Pero toque despacio. Está cansada. Elías subió las escaleras con el corazón en la garganta. Tocó. 1 vez. 2. La puerta se entreabrió. Silvana apareció con los ojos somnolientos, pero sin sorpresa. ¿Ya lo recordaste? Él no pudo hablar. Solo cayó de rodillas. Perdóname, susurró con la voz quebrada. Nunca debí olvidarte. Silvana se inclinó. Le acarició la cabeza como una madre. Yo nunca te olvidé, hijo del viento. Y en ese instante, el millonario Elías Salvatierra se convirtió otra vez en aquel muchacho perdido, rescatado por una mujer que había decidido amar sin condiciones. El silencio en aquella habitación era tan profundo que podía escucharse el tic-tac del viejo reloj colgado en la pared, marcando con lentitud cada segundo cargado de emoción contenida. Silvana cerró la puerta con suavidad. La habitación era modesta, casi vacía, pero limpia. Una cama con cobijas de colores desteñidos, una mesa con un florero pequeño y una estufa de gas antigua en una esquina. No había lujos, pero sí una paz que Elías no sentía desde hacía décadas. Él aún estaba de rodillas, con la cabeza baja, como si enfrentara a su propia conciencia. Silvana, con una serenidad que solo da el sufrimiento asumido, se sentó frente a él. «Levántate, Elías, no me debes nada», dijo con dulzura, pero con firmeza. Él alzó la vista con lágrimas en los ojos. «Me salvaste la vida, Silvana, y yo seguí con la mía sin siquiera buscarte. ¿Cómo pude olvidarte?» Ella respiró hondo y bajó la mirada. «No me olvidaste, solo enterraste ese recuerdo para poder avanzar. Era necesario».
¿Por qué desapareciste aquella vez?, preguntó él con el alma desgarrada. Silvana lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Porque tú merecías algo más que una mujer rota, con un pasado lleno de sombras. Si me hubiera quedado, te habría arrastrado conmigo. Elías negó con la cabeza desesperado. No digas eso. Yo te necesitaba. Ella sonrió con melancolía. Y por eso me fui. La emoción en el ambiente era tan densa que se podía cortar con un suspiro. Entonces, Silvana se levantó lentamente, abrió una pequeña caja de madera guardada bajo la cama y sacó un sobre beige, sellado con cinta adhesiva. «Esto es para ti», dijo, entregándoselo con manos temblorosas. «Lo he guardado durante todos estos años. Siempre supe que un día volverías, o que te encontraría por accidente como pasó en aquella cafetería». Elías lo tomó con delicadeza. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había un recorte de periódico antiguo, una carta escrita a mano y una fotografía. En la foto aparecía él, joven, desnutrido, con los ojos tristes. A su lado, una mujer de cabello recogido, Silvana. Al fondo, la fachada de una casa humilde. El recorte de periódico tenía un titular que lo hizo temblar. Joven desaparecido tras la muerte de su madre es hallado con vida gracias a una misteriosa mujer. Elías no recordaba ese artículo. Nunca lo había visto. Tal vez había sido publicado sin que él lo supiera. ¿Tú guardaste esto?, preguntó incrédulo. Silvana asintió. Para que, cuando volvieras, recordaras quién eras y quién fui para ti. Elías sacó la carta. Estaba fechada 5 días después de su recuperación, escrita por ella. Si algún día lees esto, Elías, quiero que sepas que creí en ti desde el primer momento, que vi en tus ojos al hombre que podrías llegar a ser, no al niño perdido que estaba frente a mí. No te quedes en el pasado, pero tampoco olvides a quienes te amaron cuando no eras nadie, porque eso es lo que da sentido a tu éxito, la memoria de tu origen. Elías cerró los ojos, apretando la carta contra su pecho. No sé cómo pagarte esto, Silvana. No sé cómo... Ella lo interrumpió con un gesto suave. No tienes que pagarme nada. Solo prométeme algo. Lo que quieras, dijo él sin dudar. Silvana lo miró con profundidad. Haz algo por alguien más, como yo lo hice por ti. Cambia la vida de alguien que lo necesite, no con dinero, con tu alma. Elías asintió, conmovido hasta los huesos. Ese sobre no era solo un recuerdo, era una brújula, y desde ese momento su rumbo cambió para siempre. Elías salió de la pensión con el sobre apretado contra su pecho. El viento frío le azotaba el rostro, pero ya no sentía el clima. Sentía un peso distinto, el de una deuda moral, emocional, espiritual. Condujo sin rumbo por la ciudad, con el corazón palpitando desbocado. Silvana no solo lo había salvado una vez, había marcado su vida para siempre, pero algo no le cerraba, algo le hacía ruido. Esa foto, ese recorte de periódico, ¿por qué nunca lo había visto? ¿Cómo llegó eso a las manos de Silvana? ¿Y por qué él, con todos sus recursos, nunca logró encontrar una sola pista sobre ella? Detuvo el auto frente a su antigua oficina de archivos familiares. Era un edificio olvidado, donde almacenaba documentos viejos, actas, diarios personales de su madre, fotografías y papeles de cuando su familia aún vivía con cierta dignidad. Buscó, escarbó, hasta que dio con una caja marcada con el año 1997. Dentro encontró lo que no sabía que necesitaba, un archivo amarillo con una etiqueta descolorida. Rescate, caso Linares. Sus manos temblaban mientras lo abría. Entre los papeles había un informe de la policía local. Mujer joven entrega a adolescente desnutrido en hospital comunitario. Se niega a dar su nombre. Firma como Linares.
Firma como Linares, susurró Elías desconcertado. Pasó a la siguiente hoja, un informe médico, con notas de ingreso de emergencia, y al final, un nombre escrito a mano por el recepcionista, Silvana Isabel Linares G. «¡No puede ser!», exclamó Elías, dejando caer los papeles. «¿Isabel G.?» Volvió a la caja. Sacó una foto rota de su madre cuando era joven. Detrás, una dedicatoria. «Para Isa, la hermana que la vida me quitó, pero nunca borró de mi alma». Sus rodillas fallaron. Silvana no solo lo había salvado. Silvana era la hermana menor de su madre. «Es mi tía», susurró incrédulo con la voz quebrada. «Silvana es de mi sangre». Los recuerdos se desbordaron como un río. Su madre hablando de una hermana que se fue de casa joven, que se enamoró de un hombre equivocado y desapareció. Una mujer de la que nadie quiso volver a hablar. El padre de Elías la borró de la familia. Dijo que no merecía ese apellido, que era una vergüenza, y ahora esa vergüenza había criado a su hijo cuando él no pudo hacerlo. Había cuidado del nieto de quien la había expulsado. Elías apretó los ojos. Se sentía pequeño, abrumado por la verdad. Había pasado la vida creyendo que se hizo solo, que nadie lo ayudó realmente, que lo que tenía era fruto exclusivo de su esfuerzo. Pero no. Su historia estaba construida sobre el sacrificio de una mujer invisible, marginada, olvidada y profundamente noble. Llamó a su abogado. «Necesito que investigues todos los antecedentes legales de Silvana Isabel Linares González. Lo que encuentres, no lo compartas con nadie, solo conmigo». Horas después, la respuesta llegó en forma de un correo encriptado. Y fue entonces cuando Elías entendió por qué ella había desaparecido aquella vez. Silvana no solo había cuidado de él, había ido presa por protegerlo. Una denuncia falsa, un altercado con policías por negarse a revelar su nombre. La acusaron de retención ilegal de menor. La detuvieron durante 2 semanas, sin abogado, sin ayuda, y al salir, simplemente se desvaneció del sistema. Elías sintió un nudo en el estómago que casi lo hizo vomitar. Toda su fortuna, todo su éxito, estaban manchados por el silencio y la injusticia hacia la única persona que verdaderamente había creído en él desde el principio. «No más», dijo en voz alta, con los ojos encendidos de decisión. Marcó un número. «Lucía, prepara la conferencia de prensa. Mañana tengo algo importante que anunciar». «¿De qué se trata, señor Salvatierra?». Él respiró hondo, sintiendo por primera vez que todo su poder tenía sentido. «Se trata de hacer justicia, de decirle al mundo quién es la verdadera heroína de esta historia». Silvana no fue a trabajar esa mañana. Había algo distinto en el aire, como si su cuerpo supiera antes que su mente que un capítulo estaba por cerrarse. Miró por la ventana de su cuarto, mientras el sol apenas acariciaba los techos de lámina de la colonia. Sostenía una taza de té entre las manos y por primera vez en años dejó que su memoria la arrastrara hacia ese rincón oscuro del pasado, el que siempre evitó. Tenía apenas 20 años cuando lo encontró. Un muchacho delgado, febril, tirado en la banqueta, temblando como un niño abandonado. Lo cuidó, sí, pero lo que nunca le dijo a Elías era lo que ocurrió después. Cuando lo llevó al hospital, un médico reconoció al chico por una ficha de búsqueda. Le preguntaron quién era ella. Dijo que solo lo había ayudado, que no era su madre ni su pariente, pero no le creyeron. La policía llegó. Querían nombres, direcciones, documentos. Silvana se negó a dar detalles. No porque no confiara, sino porque sabía quién era ese joven. Ya lo había visto antes, en una vieja foto guardada en su cartera entre los pocos recuerdos que conservaba de su hermana mayor. Marcela, la mujer que fue su único ejemplo de bondad en la infancia. Su hermana, a quien su padre echó de casa por rebelde,
por no obedecer, por defenderla cuando era niña. Silvana creció sola, en casas ajenas, en trabajos donde la explotaban, en albergues de mujeres golpeadas, pero jamás olvidó el nombre de su hermana, y cuando reconoció el rostro de Elías, supo de inmediato. Era su sobrino. El mismo día que él salió del hospital, ella fue llevada a una celda por retención de menor y obstrucción de justicia. Nadie la visitó, nadie la defendió. Pasó 16 días en prisión preventiva. Ahí conoció el miedo real, el olor del encierro, la brutalidad de quienes creen tener poder solo porque visten uniforme. Pero no dijo nada, no mencionó a Elías, no reveló su parentesco, porque sabía que, si lo hacía, lo arrastraría con ella al mundo sucio del cual venía. Prefirió desaparecer, volver a las sombras, y cuando salió, lo buscó, pero ya no estaba. Alguien se lo había llevado del hospital. Silvana entendió entonces que el destino lo protegía y que su tarea ya había terminado. Por eso nunca volvió a acercarse. Por eso vivió con lo mínimo, ayudando a otros, cargando con un silencio que dolía más que el hambre. Hasta que lo vio en la televisión, años después. Elías Salvatierra, magnate, empresario, elegante, poderoso, lo reconoció al instante y decidió guardar todo, las fotos, los recortes, la carta, por si algún día el viento volvía a cruzarlos, y lo cruzó. Mientras tanto, Elías organizaba con su equipo el anuncio que daría al mundo. Pero no se trataba de una conferencia común, no sería en un salón cerrado, ni con discursos fríos. Sería en la calle, en el barrio donde ella vivía, frente a la pensión, frente a todos. Llamó a los medios, pidió altavoces, sillas, una tarima sencilla. No quería grandilocuencia, quería verdad. Al día siguiente, todo estaba listo. Silvana, sorprendida por el alboroto, salió a ver qué pasaba. Lo vio ahí, de pie, con micrófono en mano ante decenas de periodistas, vecinos y curiosos. «Gracias por venir», dijo Elías con voz firme. «Hoy no hablaré de negocios, ni de empresas. Hoy estoy aquí para contarles algo que ni mis socios, ni mis empleados, ni siquiera mis amigos más cercanos saben». Hizo una pausa. Silencio absoluto. Yo no estaría vivo si no fuera por una mujer. Una mujer que nadie conoce, que nunca pidió nada, que fue humillada, olvidada, incluso castigada por hacer el bien. Esa mujer es Silvana Linares y está aquí, entre ustedes. Todos voltearon. Silvana quiso retroceder. Sus piernas flaquearon. Ella no solo me salvó la vida cuando era un niño sin rumbo, continuó Elías con la voz quebrada. Ella fue la única persona que me abrazó cuando el mundo me dio la espalda. Y lo hizo a costa de su propia libertad. Estuvo presa por protegerme y nunca dijo nada. Un murmullo recorrió a la multitud. Silvana, con lágrimas en los ojos, bajó la mirada. «Hoy estoy aquí para pedirle perdón públicamente», dijo Elías, con los ojos fijos en ella, «y para anunciar que a partir de este día, todo lo que soy también le pertenece a ella, porque sin su sacrificio yo no sería nada». El aplauso que estalló fue largo, profundo, visceral. Gente que no la conocía lloraba. Vecinos gritaban su nombre. Y por primera vez en muchos años, Silvana no sintió vergüenza de su historia, sintió orgullo, porque el pasado nunca se fue, pero ahora, por fin, comenzaba a sanar. Elías no la forzó a hablar. Después de la conferencia, se acercó lentamente, con la humildad que solo nace del amor verdadero, ese que no es romántico ni condescendiente, sino profundo, silencioso, eterno. Silvana estaba sentada en la banqueta frente a la pensión. Tenía los ojos hinchados, pero no lloraba. Observaba el cielo como si buscara una señal. A su lado, una taza de té tibio, intacto. «¿Puedo sentarme?»,
preguntó Elías con la voz suave, casi susurrada. Ella asintió sin mirarlo. Se sentaron en silencio durante varios minutos. La calle comenzaba a vaciarse. Las cámaras se habían ido. Solo quedaban ellos y la historia que los unía. «No tenías que hacerlo», murmuró ella al fin. «Yo no necesitaba que el mundo supiera nada». «No lo hice por el mundo», respondió él. «Lo hice por mí, por lo que te debía, por lo que nos debía». Silvana tragó saliva. Había tantas cosas que aún no había dicho. Tantos años de silencio no podían romperse con una sola conferencia. «¿Sabes qué fue lo peor de esos años?», preguntó de pronto. «No fue la cárcel, no fue el hambre ni el frío. Fue pensar que, si te buscaba, tal vez me rechazarías, que me vieras como alguien vergonzoso». Elías giró el rostro, con el corazón apretado. «Nunca, Silvana, nunca podría avergonzarme de ti». Ella sonrió con tristeza. «Lo dices ahora, pero tú no sabes todo. Aún hay algo que no sabes». Él frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Ella respiró profundo. Sus manos temblaban levemente. «Tu madre y yo éramos más que hermanas. Éramos cómplices. Ella me prometió que si algo le pasaba, yo cuidaría de ti. Me escribió una carta días antes de morir. Sabía que algo no andaba bien. Me la hizo llegar por una vecina, con una advertencia: protégelo. Si su padre gana, lo destruirá». Elías sintió una corriente helada recorriéndole la espalda. «¿Mi madre sabía que iba a morir?». Silvana asintió con los ojos húmedos. «Tenía miedo. Tu padre estaba involucrado en negocios turbios, lo sabes. Ella quería protegerte. Por eso me buscó después de tantos años sin hablar. Me dio esa carta y yo hice lo que pude». Elías apretó los puños. Su mundo entero temblaba. Todo lo que creía saber de su infancia, de la muerte de su madre, de su abandono, estaba manchado por secretos. «¿Tienes esa carta?». Silvana negó con la cabeza. «Me la quitaron cuando me arrestaron. Nunca la recuperé, pero la memoricé. Decía que tú eras luz, que no dejaras que la oscuridad de tu familia paterna te absorbiera, que confiaras en tu corazón y que, si llegaba a pasar algo, buscaras a la mujer que firmaría con el nombre que nadie conocía: Linares». Elías sintió una punzada en el pecho. «Por eso firmaste el informe del hospital con ese apellido. Para que, si algún día investigabas, lo encontrases. Para dejar un rastro, una semilla de memoria». Hubo una pausa larga. Silvana cerró los ojos, como si al fin pudiera descansar. «¿Sabes algo, Elías?», dijo de pronto. «A veces pienso que Dios no me dio hijos porque tú eras el que me tocaba criar, aunque solo fuera por unos días». Él no pudo contener las lágrimas. «No fui un buen sobrino, ni un buen hombre, pero si me das la oportunidad, puedo ser un buen hijo». Silvana lo miró. Sus ojos se encontraron por fin sin miedo, sin secretos, sin máscaras. «No me debes nada, hijo del viento. Solo vive con verdad y no olvides de dónde vienes». Él tomó su mano. La sintió delgada, gastada, pero poderosa, como raíces profundas que sostienen un árbol firme. Y en ese momento, bajo el cielo de una ciudad que ya no les debía nada, Elías y Silvana entendieron que aunque la vida los separó, el destino los volvió a unir. No para saldar una deuda, sino para sanar una herida. Los días siguientes a la conferencia de prensa fueron un torbellino. Medios locales, portales internacionales y programas de televisión replicaban la historia. El magnate que fue salvado por una mujer humilde y ahora la llama madre. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, de admiración, de emoción. Pero Silvana no buscaba atención. Volvió a su rutina como si nada, cuidando ancianos, cocinando en ollas prestadas, limpiando las escaleras de la pensión. Agradecía con una sonrisa los saludos de los vecinos,
pero no se dejaba deslumbrar. Había aprendido que la fama pasa, pero la dignidad es eterna. Elías, en cambio, no podía quedarse quieto. Algo dentro de él ardía. No bastaba con palabras, ni siquiera con homenajes. Silvana necesitaba justicia real, tangible, visible. Así que diseñó un plan. Una mañana, justo cuando Silvana salía de su cuarto con su bolsa del mandado, encontró una camioneta negra esperándola. De ella bajó Elías, elegante pero con ropa sencilla, acompañado por un grupo de trabajadores con cascos y planos en mano. «¿Qué es esto, Elías?», preguntó ella entre confundida y preocupada. «Es solo el principio», respondió él con una sonrisa. «Hoy es el primer día del resto de tu vida». La llevó de la mano hasta una zona baldía, a pocas calles de la pensión. Ahí, frente a los vecinos curiosos, desplegó un enorme cartel. Fundación Silvana Linares, Centro de Cuidado para Mujeres y Niños en Situación de Vulnerabilidad. Ella se quedó sin aliento. «No, no puede ser». «Sí puede», dijo él, acariciándole el hombro. «Este será tu legado. Aquí atenderás a mujeres maltratadas, niños abandonados, ancianos sin hogar, como hiciste conmigo, pero ahora con todo lo que mereces, recursos, personal, instalaciones de primer nivel». Silvana temblaba. Las lágrimas le caían sin esfuerzo. «No necesito esto, Elías». «Yo sí», dijo él mirándola a los ojos. «Yo necesito verte brillar. Necesito que el mundo sepa lo que tú hiciste por mí. Esto no es caridad, es justicia». Ella rompió en llanto. Los vecinos aplaudieron. Las cámaras, que ya habían llegado alertadas por rumores, captaron la escena exacta en que Silvana abrazó a Elías con fuerza, como si se aferrara a él para no despertar. Pero eso no fue todo. Esa misma tarde, en un acto privado dentro de un notario, Elías firmó un documento que cambiaría la historia legal de ambos. «A partir de hoy», le dijo, «eres mi única heredera legal. Todo lo que tengo es tuyo». Silvana lo miró como si no entendiera. «No, Elías, no, eso no puedo aceptarlo». «Sí puedes, porque lo que soy te lo debo, y porque cuando no tenía nada, tú me diste todo». Intentó negarse, pero entonces Elías dijo algo que la derrumbó. «No es por mí, Silvana. Es por todos los Elías que vendrán después, para que sepan que una mujer sencilla puede tener más poder que cualquier fortuna». Silvana firmó, con manos temblorosas, con el corazón latiendo como un tambor, con el alma al fin liberada. Y esa noche, al regresar a su pequeño cuarto, vio sobre la mesa una carta. Era de Elías. «Querida Silvana, no heredaste mi fortuna, heredaste mi historia. Gracias por darme el valor para escribirla con verdad. Tu hijo del viento». Ella acarició el papel, cerró los ojos y sonrió, porque a veces el gesto más valioso no es un cheque, sino la oportunidad de volver a ser vista, escuchada y amada como se merece. El día de la inauguración del centro comunitario llegó más rápido de lo que Silvana imaginó. Las obras, impulsadas por la voluntad inquebrantable de Elías, se realizaron en tiempo récord. Médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, voluntarios, todos querían formar parte de aquel lugar nacido de una historia de amor, sacrificio y verdad. Frente a una multitud emocionada, Silvana cortó la cinta simbólica entre aplausos y lágrimas. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco que alguien le había regalado. En su pecho colgaba un dije pequeño con la letra M, en honor a su hermana Marcela. Cuando subió al estrado para decir unas palabras, el silencio fue absoluto. «No sé hablar frente a tantas personas», comenzó con voz temblorosa. «Solo sé que lo que tengo hoy no es riqueza, es justicia. Y no para mí, sino para todas las mujeres invisibles que, como yo, cuidaron sin ser vistas, protegieron sin ser reconocidas, amaron sin ser nombradas,
aplausos, gritos, lágrimas. Este lugar, continuó, no lleva mi nombre por orgullo, lo lleva para que nadie olvide que incluso en los rincones más oscuros, la compasión puede cambiar el mundo. Entre la multitud, Elías la miraba con los ojos brillantes. A su lado, una joven madre con su bebé en brazos lloraba sin contenerse. Después del acto, Silvana caminó por los pasillos del nuevo centro. Cada sala llevaba nombres simbólicos: esperanza, memoria, renacer. En una de ellas, un mural pintado por artistas locales retrataba a una mujer abrazando a un niño envuelto en una manta. La imagen era clara: ella y Elías. ¿Lo ves, hijo del viento?, susurró acariciando la pintura. Ya no somos olvido. Esa noche, Silvana regresó a su hogar, pero esta vez no a su viejo cuarto de pensión. Elías le había ofrecido una nueva casa, cerca del centro, con jardín y biblioteca. Ella aceptó, pero con una condición: solo si tú vienes cada semana a tomar café conmigo. Y así fue. Cada martes, al caer la tarde, Elías llegaba con pan recién horneado, se sentaban en el porche y hablaban de la vida, del pasado, del futuro, a veces en silencio, a veces entre risas. Silvana volvió a escribir. Llevaba un diario donde anotaba historias de mujeres que llegaban al centro. Decía que quería que alguien algún día contara todo eso en voz alta. Y Elías, por su parte, comenzó a cambiar radicalmente su vida. Vendió parte de sus acciones, creó más fundaciones y dedicó tiempo real a las personas. Muchos lo admiraban por sus negocios, pero ahora lo admiraban por su corazón. Años después, cuando Silvana partió de este mundo, no lo hizo en soledad. La ciudad entera lloró su partida. Escuelas cerraron ese día, se decretó duelo ciudadano. Las redes la despidieron con mensajes que decían: ella nos enseñó que un solo gesto puede salvar una vida. En su funeral, Elías leyó una última carta que ella le dejó. Querido hijo del viento, si estás leyendo esto, ya estoy con Marcela. Dale gracias por darme el regalo de cuidar de ti. No te detengas, no te encierres en el dolor. Sigue volando. Y recuerda, la justicia del corazón es la única que nunca se equivoca. Y así, con lágrimas sinceras y una sonrisa serena, Elías la despidió. No con tristeza, sino con profunda gratitud. Porque Silvana no se fue. Silvana se multiplicó en cada mujer valiente, en cada niño rescatado, en cada taza de café compartida con amor. Y su historia ya no era un secreto, era un faro, un ejemplo, una verdad eterna. ¿Lo sentiste? ¿Te tocó el alma esta historia? Porque a veces las personas más humildes guardan dentro de sí los actos más heroicos, porque no se necesita una fortuna para cambiar una vida, se necesita compasión, coraje y amor verdadero. Silvana no tuvo lujos, ni títulos, ni reconocimiento, pero tuvo el poder de transformar el destino de alguien sin esperar nada a cambio. Y al final, su corazón justo encontró la justicia que merecía. Cuéntame en los comentarios, ¿tú también conociste a una Silvana en tu vida? ¿Alguien que te ayudó cuando no tenías nada? ¿O has sido tú esa persona para alguien más? Este canal es para ti, para tu historia, para tu corazón. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que necesita esperanza hoy. Si esta historia tocó tu corazón, considera apoyar este canal con un super thanks. Cada pequeño gesto ayuda a que podamos seguir contando historias que transforman vidas. Y nunca olvides esto, la justicia del corazón siempre llega, a veces tarde pero nunca vacía. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.